Fer Lazo, qué gusto tenerte aquí esta mañana, directora de Corazones Mágicos. ¿Cómo estás? Bien, Ame, muy contenta de saludarte y saludar a todo tu público. Qué bueno, muchísimas gracias. Nosotros también, aunque sabemos que tu asociación, qué bueno que existe, pero trata algo que resulta doloroso. Muy, muy doloroso. Siempre hablar de violencia sexual infantil, pues nos duele. Sí. Nos duele por muchas cosas, ¿no? Pero creo que es importante hablarlo. En la medida en que lo hablemos, en que estemos informados, podemos proteger a nuestras niñas. Fíjate que cuando estábamos planeando el programa del día de hoy, dijimos, es necesario, claro, hablar de lo bonito, que es lo mejor que les podemos regalar, si el tiempo, todo esto, pero tenemos guapango de niños que bailan guapango, pero también hay que hablar de violencia. Claro. Porque creo que es un maravilloso regalo a un niño que lo previenes, puede venir una violencia. O sea, ¿cómo cambia la vida, el futuro de un niño que fue violentado sexualmente y otro que no? Exactamente, porque al final del día el niño, bueno, no todos los niños van a ser, o sea, van a estar en las garras de la violencia sexual infantil, ¿no? Pero creo que un gran regalo que podemos darles a nuestros hijos es protegerlos, ¿no? Y a veces estamos más inmersos en otras situaciones, en darles el celular que quieren, en darles todas estas cuestiones materiales a lo mejor, ¿no? Que nos olvidamos de cómo protegerlos, ¿no? De cómo generar una confianza, una comunicación asertiva, por ejemplo, con nuestras hijas y con nuestros hijos. Y yo creo que eso es lo más valioso que ellas y ellos pueden tener, ¿no? Porque ¿cómo hacerle? ¿Qué debemos decir? ¿A qué edad debemos decirles? Pues mira, realmente un tema es hablar de sexualidad, ¿no? Tenemos que reconocer que tenemos una muy mala educación sexual. Sí. Y tenemos que entender que la sexualidad va más allá de hablar de genitales o de relaciones sexuales, etcétera, etcétera. La sexualidad tiene que ver con las emociones, tiene que ver con cómo son mis relaciones interpersonales, tiene que ver obviamente con las diferencias de género, con las diferencias de sexo, pero es importante realmente desde que nacen nuestros hijos empezamos a hablarles de sexualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora de irlos cambiando, podemos ir nombrando las partes privadas de su cuerpo correctamente, ¿no? Sin burlas, sin apodos, ¿no? Para empezar a generar apodos, que es impresionante. Es que es una cosa muy, muy boba. A mí ya vamos a cumplir 13 años repitiendo, pero seguimos encontrando en casa y en la escuela, ¿no? Que le ponen apodos a las partes privadas, y esto evidentemente el mensaje que le manda a las niñas y a los niños es que hay algo malo en su cuerpo que causa risa, que causa vergüenza, porque la mano etcétera, es mano, etcétera. Y el pene es el pilín. Exactamente, ¿no? Sí, o el pajarito, cuando ves los apodos te botas de risa de la cantidad de apodos que utilizamos, ¿no? Entonces, lo que es importante es, vamos a hablar del cuerpo desde que nacen los bebés, pero a partir de los 4 años es cuando vamos a dar las pautas básicas de prevención de la violencia sexual infantil. Esto que es, vamos a hablar de lo que son partes públicas y partes privadas. Hay que hablar, por ejemplo, de lo que son las caricias buenas y las caricias malas. No todas las caricias nos generan emociones placenteras, ¿no? No todas las caricias nos causan alegría. Hay caricias que nos causan enojo, que nos dan tristeza, que no nos gustan. Que por algún motivo, sin que sepas exactamente por qué, dices, no me gusta el tío fulano. Exactamente. Y no todas las caricias malas, ojo, tienen que ver con violencia sexual, ¿eh? Cierto. O sea, se vale el niño que le pica el bigote, la barba del tío, ¿no? Y dice, no le quiero dar beso a mi tío porque me pica su bigote, ¿no? Entonces hay que respetarlo. Tenemos que hablar también de secretos buenos y secretos malos. Hay que recordar que, sobre todo para casos de abuso sexual infantil, las personas que agreden a nuestras niñas y a nuestros niños necesitan una complicidad con el niño, necesitan establecer este pacto del silencio para que puedan abusar de ellos. Entonces hay que enseñarles que no todos los secretos son buenos, que los secretos malos son esos secretos que nos causan también emociones displacenteras, y que esos secretos se deben de decir a un adulto de confianza. Hay que enseñarles a nuestras hijas y a nuestros hijos que duden de un adulto o de una persona más grande que les dicen que no le cuenten algo a mamá ya o a papá. Ya de entrada, lo que sea, esa es una está señal mal. de alerta, ¿no? Hay que enseñarles, por supuesto, a partir de los 4 años, qué es violencia sexual, ¿no? Si alguien toca mis partes privadas, juega con mis partes privadas, fotografía, graba, besa mis partes privadas, eso es violencia sexual infantil. Y metemos el juego, Ame, es muy importante, porque la mayoría de las personas que agreden sexualmente a niñas y niños les dicen que eso es un juego. Entonces es importante decirles a los niños que nadie debe de jugar con sus partes privadas. Por supuesto, también a partir de los 4 años tenemos que
que hacer que nuestros niños tengan claridad en su red de apoyo, en su red social. Que lo ideal es que siempre sea mamá y papá, pero a veces no es mamá y papá, a veces son hermanos, a veces son tíos. Y hay que recordar que entre más grande es la red de apoyo de nuestras niñas y de nuestros niños, van a estar más seguros y van a estar más protegidos. Entonces, ellos tienen que tener adultos de confianza en cualquier lugar donde se desenvuelven. La casa, obviamente, la escuela, si van a algún club, en la colonia, en la comunidad, donde sea. ¿Ok? Entonces hay que ayudarlos a ir identificando a esos adultos de confianza. Y bueno, en general, estas son las pautas básicas de prevención de la violencia sexual infantil. Corazones Mágicos va a escuelas, hay conferencias para todas padres las de semanas, familia. todas las semanas, todos los jueves, generalmente son los jueves, vamos a escuelas de gobierno de manera gratuita, damos talleres de prevención, ¿no? A los papás y a las mamás, porque siempre la información tiene que ir de la mano, y al mismo tiempo les damos los talleres a niñas, niños que y les digan adolescentes. lo mismo a los niños. Exactamente. Porque si en la escuela te dicen una cosa y los papás te dicen otra cosa, hay un... No, y fíjate que han funcionado muy bien, y siempre la información tiene que ir de la mano con los papás, ¿no? Porque los papás tienen que reforzar esto en casa. Los papás que quieran saber cómo abordar estos temas, ¿qué deberían de hacer en cuestión de relaciones, de corazones mágicos? Bueno, o sea, hablan, piden una plática. Sí, lo que pasa es que mira, nosotros estamos por grupos, entonces a veces se acercan papás de manera individual y lo que les pedimos es que nos junten en un grupo de papás para darles los talleres. No puedes hablar. ¿No? Exactamente, ¿no? O que lo soliciten en su escuela. Es lo que te decía, en la escuela está Claro, por supuesto, a través de la escuela lo pueden solicitar. ¿Puede ser escuela pública o privada? Puede ser escuela pública y privada. En escuelas privadas cobramos una cuota de recuperación porque también eso nos ayuda a nosotros mantenernos. Por ¿no? supuesto. Estamos atendiendo a 250 niñas y niños al mes, AME. Qué barbaridad. Entonces necesitamos recursos. Entonces la verdad es que una cuota de recuperación, un donativo, nos ayuda muchísimo a solventar los gastos de Corazones Mágicos. Pero si son escuelas de gobierno, es de manera gratuita. Y además, a todos los participantes de los talleres, AME, les damos un manual de prevención para que se lo lleven a casa y sigan trabajando el tema en casa. Eso es lo que hace Corazones Mágicos fuera de... Pero hablas de 250 niños. Estamos atendiendo a 250 niñas, niños y adolescentes presuntamente víctimas de violencia sexual infantil. Entonces aquí reciben servicios psicológicos y servicios jurídicos. Es el área de rehabilitación de víctimas de Corazones Mágicos. ¿Van y vienen? Van y vienen, exactamente. O sea, es un centro terapéutico. Los niños van a su terapia, ¿no? Y se regresan a sus casas. O también atendemos a muchas niñas y niños en casas hogares, ¿no? Y que muchas de las que están en casas hogares fueron abusados sexualmente. Sí, claro que sí. Muchos, y estuvieron expuestos a violencias muy, muy fuertes porque por algo los retiraron de sus casas, ¿no? Esto es... Ay, qué dolor. Sí, es súper doloroso, pero ¿sabes qué? Qué padre lo que están haciendo, pero no deja de ser... Porque pudo haber sido prevenible todos los casos que tuve, esos 250 La casos. mayoría de los casos de violencia sexual se pueden prevenir. Esa es la información más importante para las mamás y los papás. Pero necesitamos trabajar, necesitamos estar informados, necesitamos desarrollar habilidades en nuestras niñas y a nuestros niños para que sepan detectar esas situaciones de riesgo, hagan un alto y pidan ayuda. Fer, te conozco desde antes de haber formado Corazones Mágicos hace más de 13 años, pero en estos 13 años que tiene de vida Corazones Mágicos, ¿has visto avance en cuanto a la educación de los papás? Sí. ¿En qué se ha notado? Mira, creo que el tema, sigue siendo un tema que presenta mucha resistencia, pero en términos generales hay más aperturas. En las escuelas hay más aperturas. Las escuelas, por ejemplo, se están viendo obligadas por la necesidad a hablar del tema dentro de las escuelas, ¿no? Los papás también, creo que hay un nivel de conciencia distinto donde se dan cuenta que tenemos una mala educación sexual y que necesitamos informarnos, ¿no? Y en muchos ámbitos, creo que, por ejemplo, sí hay una mejoría en las leyes. Ojo, nos falta muchísimo en casa, en escuela, en las leyes. Por supuesto. Pero claro que ha habido un avance, Mira, desde el simple hecho, en México reconocimos a las niñas y a los niños como sujetos de derecho en el año 2014. Continuamos con Fer Lazo, directora de Corazones Mágicos. Recomendaciones para los papás. Importantísimo. A ver, primero, necesitamos entender que no educamos a través de una plática, porque nos encanta sentarnos y decir, oye, nadie debe de tocarte, nadie debe de hacer nada. Nosotros educamos con el ejemplo diario, entonces necesitamos tener mucha apertura, tener una buena comunicación con nuestras niñas y nuestros niños para hablar de temas del cuerpo. Tenemos que echarnos un clavado de cómo vivimos nosotros nuestra propia sexualidad. Porque si yo tengo un conflicto con mi cuerpo, ¿cómo le voy a explicar a mis hijos o cómo los voy a educar en el cuidado de su cuerpo?
¿Me explicó? Entonces tenemos que ser sumamente reflexivos y bueno, necesitamos obviamente enseñarles estas pautas que te decía desde un principio, ¿no? Nombrar las partes correctamente del cuerpo, tanto las privadas como las públicas. ¿Cuál es la diferencia entre las partes públicas y las partes privadas? Las partes privadas son las partes que cubre la ropa interior. Las partes públicas son las partes que están expuestas y que la gente puede ver y puede tocar con mi permiso. ¿Ok? Necesitamos hablar de emociones del niño, por supuesto, ¿no? Tenemos que hablar de emociones, necesitamos enseñarles desde chiquitos cómo sienten las emociones. No todos sentimos las emociones iguales. Tú a lo mejor lloras por tristeza, pero yo puedo llorar de alegría. Sí. Entonces necesitamos que los niños entiendan cómo sienten las emociones en su cuerpo. Y ojo, no hay emociones buenas y malas. Las emociones son fundamentales en la vida del ser humano porque nos ayudan a protegernos. Todas las emociones displacenteras, ¿sí?, son las que nos ayudan a protegernos. Si yo no tuviera la capacidad de sentir miedo, si ahorita entra un león, pues me mataría porque yo no tendría miedo y no correría, ¿no? Necesitamos hablar de estas caricias buenas y estas caricias malas, trabajar mucho el tema de lo que les incomoda a nuestras niñas y niños y por supuesto escuchar qué es lo que les incomoda. Entonces de esta manera, si nosotros, por ejemplo, nuestra hija o nuestro hijo tiene cierta fobia a un lugar, a una persona, no se quiere quedar con cierto tío, porque recordemos que la mayoría de las personas que agreden a niñas y niños son familiares, ¿ok? Entonces si vemos que hay alguna fobia, alguna resistencia muy marcada, hay que ver por qué no se quieren quedar con esa persona. Por supuesto, siempre creerles. Si nuestra hija o nuestro hijo nos revela una situación pues de esta naturaleza de violencia sexual, hay que creerles, hay que protegerles y hay que apoyarles, porque desgraciadamente, como en la mayoría de los casos son familiares, pues muchas personas deciden no creerles a sus hijas y a sus hijos, y otras tantas deciden decir, bueno, sí te creo, pero no se va a volver a hablar del tema. Entonces, esto obviamente, claro, por supuesto que pasa, ¿no? Bueno, esta semana he tenido algunos casos que de verdad me llama la atención, ¿no? De personas cómo defienden a los agresores sexuales porque son sus hermanos, ¿no? Son sus amigos. Fer, ¿hay algún nivel socioeconómico que sea más marcado esto que estás mencionando? No, la verdad sucede en todos los niveles, educativos, sociales, económicos. Hay algunos factores de riesgo relacionados con la pobreza. El hacinamiento, por ejemplo. El hacinamiento, exactamente, es un factor de riesgo. Un bajo nivel educativo es un factor de riesgo, pero tenemos niveles educativos muy altos donde sucede, ¿no? Hay que entender que esta problemática mucho la genera obviamente el adultocentrismo, ¿no? Este tema de que todo gira en torno a los adultos y los niños son de nuestra propiedad, que no son de nuestra propiedad, ¿no? El machismo, la cultura patriarcal, todo eso es lo que da cabida a la violencia sexual. Un violador, un violentador, ¿tiene problemas mentales, emocionales o no necesariamente? No, mucho. La gran mayoría de los agresores sexuales es un tema de distorsiones cognitivas. Ellos saben muy bien de qué niño deben de abusar, en qué momento deben de abusar. Saben que está mal abusar de niñas y niños, por eso ellos quieren permanecer en la clandestinidad. Lo hacen escondidas, ¿no? Entonces muy pocos son los que tienen un tema psiquiátrico. La mayoría es un tema de distorsiones cognitivas, saben que están haciendo mal. Y bueno, dentro de sus distorsiones cognitivas sí puede estar el tema de que para ellos no sea dañino que el niño sufra este tipo de tocamientos o de acercamientos, ¿no? O sea, que puedan creer que no pasa nada. Sí, ellos dicen no pasa nada. De hecho, una vez encontramos en una memoria de uno de los agresores sexuales un manual de cómo implementar el amor con niñas y niños. Ay, no es cierto. No, una cosa verdaderamente asquerosa. De terror. ¿No? Donde decía que nosotros somos los que estamos mal, nosotros como sociedad, porque nosotros no reconocemos la sexualidad de las niñas y de los niños. Y es un manual hecho por psicólogos infantiles, pedagogos, sexólogos infantiles, o sea, muy peligroso, ¿no? Está de horror esto, pero sucede desafortunadamente. ¿En dónde los podemos encontrar? ¿Cómo esta Claro que sí, Ame. Pueden encontrarnos en Facebook como Corazones Mágicos, en Instagram como Corazones Mágicos 2012 y en el teléfono 223-6844. Cualquier cosa estamos a la orden y por supuesto si quieren que llevemos los talleres de prevención a sus escuelas, comuníquense con nosotros. Encantados de la vida. Muchísimas gracias. Ame, muchas gracias a ti.